Y es que en las últimas horas en Caracas se ha desarrollado una gigantesca movilización en reclamo de la devolución de bienes incautados por varios países para atacar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Acá está el informe. Devuelvan el avión, fue la consigna central en esta marcha de miles y miles que se desplegó por el centro de Caracas en reclamo del fin de la operación de Lawfare en Argentina, por la que se mantiene incautado un avión de carga de la estatal venezolana Conviasa desde hace más de 2 meses. Alberto Fernández, ¿quién dicta las medidas de que se quede usted en Argentina con ese avión? ¿Un tribunal de Florida? ¿El imperio yanqui? No lo creemos. Por eso que alce la voz el pueblo de Argentina. Una marcha que culminó en un acto frente a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela, donde se pidió que se siga adelante con el reclamo de recuperación del avión, sobre el que pesa un pedido de incautación de los Estados Unidos. En especial se reclamó que cese lo que aquí se dijo es un secuestro de los tripulantes, 15 venezolanos y 4 iraníes. Es un sistema judicial completamente sesgado, la cual utiliza la mentira y las medias verdades. Fake news están utilizando para avalar la ilegal retención de nuestros tripulantes y de nuestro avión. Que es un sistema de justicia, el argentino arrodillado a los designios de los que se creen gendarmes del norte, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que no nos vengan con mentiras. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que durante 2 meses se agotaron todas las instancias judiciales para resolver el pleito en Argentina. Pidió que también los argentinos acompañen el reclamo. Le decimos al pueblo argentino, acompáñenos en esta lucha, que también es su lucha. Es la lucha por la libertad, es la lucha por la independencia, es la lucha por la soberanía. Gracias por esta inmensa marcha que ha colmado las calles de Caracas. Así culmina esta gigantesca movilización en defensa de los bienes, de los activos de Venezuela en el mundo. Se insistió en particular que se seguirá luchando por la devolución del avión venezolano incautado en Argentina y otros bienes como el oro en Inglaterra y las empresas estatales venezolanas Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Para el análisis nos vamos hasta el lugar de la noticia. Luis Javier Ruiz es politólogo y nos acompaña desde Caracas. Luis Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, saludos. Luis Javier, unas incautaciones que, según dicen las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, hacen parte de decisiones políticas. Se han visto a miles de venezolanos en las calles. ¿Qué mensaje transmite esta movilización, toda esta concentración popular con todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos meses? Bueno, de los últimos años realmente, porque ahí está el caso de Monómeros y también de Citgo. Sí, efectivamente, la marcha convocada el día de hoy en Caracas por partidos políticos, movimientos sociales y personalidades comunes y corrientes de la capital venezolana, básicamente demuestran nuevamente el rechazo del pueblo venezolano contra las acciones de Estados Unidos. Y es que esto es un caso que además pareciera que ser único de estudio en cuanto al derecho internacional, sobre todo por la aplicación de las sanciones unilaterales de Estados Unidos hacia Venezuela e Irán. Correcto, porque uno sobre todo se pregunta, bueno, ¿qué legislación internacional está avalando todo esto? ¿Por qué se hace? No hay ninguna legislación internacional que avale esto, porque sencillamente las razones incluso de los gobiernos que han dado son contradictorias. Por ejemplo, en primer momento se dijo que era porque Entrasur y Conviasa estaban sancionados por el Departamento de Estado. Ahora un tribunal de la Florida dice que es porque violó las leyes de exportación de Estados Unidos, mientras que en Argentina se toma el caso por una denuncia de una asociación vinculada a grupos israelíes y sionistas de Argentina. Además, un diputado de oposición argentina fue el que interpuso el asunto en los tribunales argentinos. Está por demás decir que la auditoría que se le hizo, 2 por cierto,
una, digamos que fuera del marco de la ley, y otra que la utilizaron un tribunal para hacer un peritaje al avión, para revisar el avión. Y en ninguna de las dos visitas al avión encontraron nada que pudiera considerarse o someterse a delito. E incluso ninguna de las personas que estaban retenidas, 19 de hace ya más de 2 meses, tienen algún tipo de pedido o de solicitud de alerta roja de Interpol por algún tipo de delitos cometidos internacionalmente. Ahora bien, volvemos al asunto original. Caemos en el salvajismo internacional, donde todos los países y gobiernos deciden de forma unilateral y extraterritorialmente aplicar leyes o decisiones de parlamento contra los bienes de otros estados. Por ejemplo, quiere decir entonces que cualquiera de las aerolíneas estadounidenses o europeas pudieran ser objetos de retención en cualquier parte del mundo por supuestos, por suposiciones, porque hasta ahora son supuestos y suposiciones. Incluso Venezuela ha dicho en las últimas semanas tomar acciones legales con todas estas acciones, ¿no? Con todas estas decisiones que se han tomado para con los activos de Venezuela. Está el tema del oro, por ejemplo. Desde luego todo esto puede durar cierto tiempo, puede durar un tiempo más o menos larguito, pero mientras todo esto pasa, mientras todo esto ocurre, mientras están todas estas decisiones, trámites legales, ¿cómo se contrarresta puertas adentro? ¿Cómo se contrarresta en Venezuela la ausencia de todos estos activos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo suplirla? Hay que ser realista en este punto. Son activos, no solamente el oro, como bien lo mencionas, el avión de Entrasur, monómeros en Colombia, Sigo en Estados Unidos. Recordemos que también el Estado venezolano tenía fondos depositados en bancos internacionales que hasta el día de hoy, desde hace 3 años, ninguno de estos bancos le ha devuelto al Estado venezolano estos fondos. Y nosotros, desde Venezuela, creemos firmemente que se los robaron y que ya ese dinero no va a aparecer. Ahora, en el tema de las empresas, bien sabe la política colombiana que quebraron monómero, la defalcaron y además se robaron activos importantes de Citgo para revenderlos a otras empresas. ¿Qué hacer en este momento? Básicamente la agenda tiene que ser una agenda de presión también, como lo han hecho ellos, porque es un aparataje mediático comunicacional con que se ha intentado criminalizar tanto a Venezuela como a Irán en el caso del avión de Entrasur. Pero además es la ocasión propicia para que los pueblos del mundo, Argentina, Venezuela, Irán, conozcan de primera mano que no tiene justificación alguna esta retención de los bienes del Estado venezolano y de ningún otro Estado en el mundo, porque esto puede sentar precedente gravísimo para robarle los activos, no a un gobierno, no a un Estado, a los pueblos en su conjunto, porque recordemos que estas son empresas que traen capitales para los estados venezolanos, para el Estado venezolano, para la administración pública venezolana, porque son empresas públicas, son empresas que le pertenecen básicamente al pueblo venezolano, más allá de un gobierno transitorio o un gobierno en un ejercicio de su poder o en su cargo en un periodo presidencial. Son instituciones y empresas de los pueblos, de los venezolanos. Y por lo tanto, en estos momentos, lo podemos decir con toda claridad, es imposible suplir el trabajo y la herramienta que significa este avión, así como es imposible suplir lo que significa Citgo para la empresa petrolera venezolana o lo que significó monómero para la agricultura colombiana y venezolana. Es una pérdida irreparable y es parte del despojo que tanto Estados Unidos como sus aliados, en este caso Europa e Israel, cometen diariamente e impunemente contra los gobiernos soberanos. O incluso uno se pregunta, ¿cómo suplir $1.000 millones, que es a lo que corresponde a las 31 toneladas de oro que están ahora retenidas en el Banco de Inglaterra? Luis, Javier, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Hasta la próxima. Revisamos titulares. Mucha atención, las atrocidades de Israel no cesan en Palestina. Fuerzas del régimen han asesinado a 4 personas. Hay unos 40 heridos luego de nuevas arremetidas en territorios ocupados. «77 años después del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, preocupa un escenario similar. Autoridades niponas advierten del riesgo que puede representar. Lo que ocurría en Venezuela, marcha en Caracas contra la retención de activos venezolanos en el exterior. Miles lo han condenado y aseguran que se trata de robos. Gracias por acompañarnos. Tenga como siempre buena jornada.